Lo siento, pero hoy estoy bastante cabreado. Estoy bastante cabreado por la situación que se nos viene encima dentro de escasos días, sobre la vuelta al cole en septiembre. Estoy cabreado porque se sabía desde hace tiempo, desde que terminó el curso escolar, que el nuevo curso iniciaría en septiembre, como todos los años. Y es completamente inadmisible que, a pesar de saber el inicio de ese curso escolar, cuándo empezaría, a pesar de tener datos sobre la evolución de la pandemia, a pesar de tener datos, cifras, casos, a pesar de ver y recibir información sobre lo que está pasando en otros países, es completamente inadmisible que no tengáis un plan. Y esto no va por un gobierno en concreto o por otro, va por todos. Porque está pasando exactamente lo mismo en todas las comunidades y en todo nuestro país. Es completamente inadmisible que no tengáis un plan. Que no tengáis un plan para proteger a equipos docentes, a familias y, por supuesto, a los estudiantes. Y sin duda alguna creo que este es un tema sobre el que todo gobierno de nuestro país ha suspendido. Y como digo, es completamente inadmisible. Hace unos días me preguntaban sobre este tema en mi perfil de Instagram, sobre qué opinaba al respecto, y decidí hacer un vídeo, pero he demorado en hacer ese vídeo porque creí importante hacerlo, creí importante que era mejor esperar a recibir más información. He estado mientras tanto leyendo lo que se ha dicho en un sitio, en artículos, en ruedas de prensa, en programas de televisión, y también escuchando a muchas familias, escuchando a profesores, escuchando a alumnos, que, bueno, en la medida de lo posible he intentado hacer. También quiero que este vídeo sea, por una parte, una especie de desahogo para mí y, por otra parte, una muestra de mi opinión personal y profesional. Y digo esto porque para mí es muy difícil separar esa opinión personal de esa opinión profesional. Profesional porque, lógicamente, me dedico a trabajar con familias y con menores. Y personal porque creo que en este tema, sobre el que todos estamos involucrados como sociedad, es importante que reflejemos nuestra opinión y que, sobre todo, nos movilicemos al respecto. Tanto en acto como en las pequeñas acciones que hacemos día a día para que lo más importante de todo se haga realidad, que es la seguridad y la salud de menores y de familias. Y, por supuesto, no se nos olvide, de equipos docentes. Si eres profesor, profesora, si eres padre, madre, alumno, si este tema te interesa porque de una manera u otra estás metido en él, te animo enormemente, lo primero, a que veas este vídeo porque creo que te va a ayudar y sobre todo que quiero que me cuentes tu opinión sobre todo esto porque es importante que nos escuchemos. Y por supuesto, si este vídeo te gusta y quieres que llegue a más gente, te animo enormemente a que lo compartas. Voy a estar encantado de comentar, de opinar, de recibir información, de dar información, porque creo, como he dicho, que en esto estamos todos juntos. Como he dicho, en este vídeo lo que voy a comentar son las medidas que se van a tomar en la Comunidad de Madrid. Al fin y al cabo yo soy de Madrid y creo que donde más puedo aportar es información en Madrid. Pero si tú eres de cualquier otra comunidad, te animo enormemente a que en los comentarios del vídeo dejes reflejada tu opinión y las medidas que se van a tomar. Y luego, en una segunda parte, vamos a comentar un poco información sobre estas medidas y sobre todo temas relevantes que creo que es importante tener en cuenta respecto a estas medidas que se van a tomar. Este vídeo lo he estructurado en dos partes. En una primera parte vamos a comentar las medidas que se van a tomar en la Comunidad de Madrid, que yo al fin y al cabo soy de Madrid y creo que ahí puedo dar más información, pero si eres de cualquier otra comunidad te animo enormemente a que dejes tu opinión en este vídeo y las medidas que se van a tomar. Y en una segunda parte lo que vamos a hacer es comentar un poco y dar una opinión, tanto personal como profesional, acerca de estas medidas. Comentaré las que me parecen mejores, las que me parecen peores, las que veo que flaquean y daré información al respecto. Así que, vamos al lío. Como he comentado, la Comunidad de Madrid lo que va a proponer y lo que va a aplicar es una vuelta a las clases de manera escalonada. Empezará el 4 de septiembre y el último grupo escolar, entiendo que será bachillerato y cursos superiores, hacia finales de septiembre, que lo estaré mostrando ahora mismo en pantalla. En Madrid, el día 4 regresará infantil, el día 8 primaria y el 9 el resto. Contempla hasta 4 escenarios posibles, cuya aplicación lógicamente dependerá de la situación sanitaria. Según ha anunciado el consejero de Educación, lo más factible y lo más, digamos, posible es el segundo, en el que se contempla una vuelta semipresencial con una modalidad mixta, en la que los niveles de enseñanza de infantil y primaria acudirán a los centros, es decir, presencial. Y los de mayor edad combinarán esta asistencia presencial con la modalidad telemática.
Hay medidas que, bueno, que han incorporado, que van a incorporar, como mencionan elementos temporales, mamparas, paneles, priorizar espacios al aire libre, en la realización de actividades, organización escalonada de entradas y salidas, reducir al mínimo grupos de desplazamientos, fomentar la utilización masiva de las tecnologías de la información y la comunicación, imagino que será informática, ordenadores, tablets, etcétera, y potenciar la educación online en todos los escenarios. Además, la Comunidad de Madrid ha anunciado que realizará decenas de miles de pruebas aleatorias entre la población escolar cuando regresen a las aulas para conocer el grado de inmunidad. Vamos a comentar un poquito estas medidas. El primer aspecto que no se ha mencionado en estas medidas y que creo que es importante aportar, y esto os lo digo yo, y es que creo que en este tema, sobre la vuelta a las clases, sobre la situación que estamos viviendo, es importante informar en todo momento a familias y a menores. Y en este caso me voy a dirigir a cualquier padre o madre que me esté escuchando. Lo más importante es que le podáis aportar a vuestros hijos o vuestras hijas información al respecto, que estén informados, que sean parte de esto, que tengan toda la información sobre lo que está pasando, tengan la edad que tengan. Al final hay que adaptar nuestro lenguaje y lo que estamos compartiendo con ellos a su edad, para que sean partícipes de todo esto y que no les tratemos como si no tuvieran una edad que realmente no tengan, porque un niño tenga 6 años, 7 años u 8 años no significa que no se le tenga que tener en cuenta y no haya que adaptar lo que les estamos contando y lo que vamos a hacer a su edad. Esto es básico, actuar como un equipo, y esto va para familias, docentes, psicólogos, para todos. Sobre lo primero, sobre la vuelta escalonada del alumnado, no es que me parezca mal, de hecho es una de las medidas que creo que más positivas pueden ser. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta un aspecto fundamental cuando vamos a un colegio o a un instituto, que es la entrada a los centros y la salida de los mismos. Tú vas a cualquier colegio, sobre todo, y cuando los padres y madres van a dejar a sus hijos y a sus hijas, eso es muchas veces la ley de la selva, coches en doble fila, todo el mundo aglomerado, entonces sabemos que esto es un punto delicado y un posible foco. Por lo tanto, que la vuelta vaya a ser escalonada puede ayudarnos. Incluso yo lo que plantearía serían entradas diferentes en función de distintas edades. Por ejemplo, se me ocurre que infantil tenga un tipo de horario y que primaria tenga otro. ¿Para qué? Para reducir al mínimo, digamos, los grupos o focos de contacto. De esta manera se puede hacer mucho más fácil. O que, por ejemplo, dentro de un mismo grupo de edad, los del A entren a una hora, los del B entren a otra, y se puede hacer de manera mucho más sencilla. Como digo, esta medida me parece positiva y que si se aplica con rigurosidad, de hecho tenemos ejemplos en países de Europa como Alemania que sí se ha aplicado y que bueno, ha funcionado dentro de lo que cabe y dentro de la situación, lógicamente. Al respecto de este tema, creo que es importante recalcar, cuando estamos hablando de la vuelta al cole y sobre todo de la entrada de los niños y niñas al colegio, un aspecto que no se ha tenido en cuenta y que creo que es el gran olvidado. Y es que muchas familias, sea modalidad presencial o sea modalidad mixta, no van a poder llevar a sus hijos y a sus hijas al colegio. Y en muchos de estos casos, ¿qué se hace? Llamar a los abuelos y a las abuelas. Esta parte, la conciliación de las familias, creo que es el gran olvidado por el gobierno. Es algo que no están teniendo en cuenta y que no se me ocurre quién puede estar al mando, si se habla de educación, que no tenga en cuenta esta parte. Es que es fundamental. Englobar la conciliación familiar con la vuelta al cole va siempre de la mano y es algo que no se está teniendo en cuenta. Por favor, pensemos un poco a la hora de poner las medidas y sobre todo de coger todas las variables implicadas en todo esto, porque como digo, es un gran olvidado y es algo que sin duda alguna van a tener en cuenta, porque aquí nos vamos a hablar de la modalidad presencial o la modalidad online o incluso la mixta. Yo en todo momento, y esto es algo que vamos a hablar a continuación, voy a abogar por la vuelta al cole presencial. Debemos de hacer todo lo posible porque la vuelta sea presencial. Es vital. Ahora bien, y ahora lo comentaremos, déjame que continúe con lo siguiente porque si no el vídeo se alargaría muchísimo. Debemos garantizar la vuelta presencial siempre y cuando haya las condiciones necesarias y vitales para que eso sea seguro. Es decir, no es un todo vale, no es un vuelta al cole presencial para ponernos el rótulo de que lo hemos podido hacer. No, hay que garantizar la seguridad para, primero, equipos docentes,
los profesores y profesoras no son sanitarios. Si ya de por sí cuesta muchísimo cuando un niño a lo mejor está malito, saber qué le pasa, o lo que he leído mucho en Twitter, identificar si tiene piojos o no, para esto que estamos viviendo, no son sanitarios, son docentes. Por tanto, no es su labor. Protección para ellos. Segundo, alumnado, familias. Es vital. Como digo, ahora lo comentaremos porque esto tiene mucha chicha. Sobre el uso masivo de las TICs, creo que es importante también ser conscientes de, a ver, ¿qué definimos como uso masivo? Es muy bueno y está muy bien ser conscientes de cada vez más las redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación son vitales en la educación y forman parte de ella. Ahora bien, por mucho que compremos ahora tablets, por mucho que compremos ordenadores y los instalemos en las aulas, primero, hay familias que a lo mejor eso no se lo pueden permitir, contemplar esa posibilidad. Segundo, que por mucho que lo compres hay que saber usarlo. Y a lo mejor hay niños, hay familias que no saben usarlo, porque no tienen por qué saber usarlo. Y hay una parte que implica el aprendizaje de estos conocimientos, y esto no es ninguna chorrada, porque dependiendo de la edad te puede funcionar muy bien este tipo de enseñanza y dependiendo de otra edad no, o de las características del niño, las características del grupo. Esto es algo que hay que ver muy bien y que no es ahora comprar por comprar. Y otra cosa más, uno de los grandes aspectos comentados esta semana es lo que va a implementar la Comunidad de Madrid a la hora de contratar a 11.000 profesores en la enseñanza. Me parecen muy pocos y no tengo todos los datos al respecto, pero creo que fijar la ratio de alumnos de 20 creo que he podido comprobar es bastante elevada. O sea, una clase de 20 personas, niños, niñas, adolescentes, es demasiado. O sea, una de las medidas que más se ha extendido es que en reuniones sociales, en la calle, en un bar, no se puede más de 10. Si no podemos más de 10 personas juntarnos en un bar, en un parque, ¿qué sentido tiene 20 alumnos por clase? Pues es que no le veo el sentido. Y esto no es algo que se pueda analizar a nivel psicológico ni... Vamos a ver, si me estás diciendo que me puedo reunir máximo 10 personas en un bar o en un contexto donde hay espacios abiertos, ¿cómo me metes a 20 personas en una clase? Tenemos que reducir los ratios y por lo tanto es necesario contratar a más profesores, porque los profesores también tienen un límite y no se puede seguir tirando de esa cuerda, porque al final el personal se rompe. Y lo hemos visto en sanitarios, lo hemos visto en enfermeras, en médicos, en todo, que al final partimos por esta situación. Y un aspecto que me parece, lo he leído en varios sitios, que en algunos centros se va a aplicar, en otros centros no, el eliminar los recreos. Hay algunos centros que lo van a aplicar y otros no. No podemos eliminar los recreos. Cuando hablamos de la educación de un menor, hablamos de algo global, no es solo el aspecto académico, es el aspecto social, es el aspecto emocional, el aspecto psicológico, las habilidades que esa persona adquiere. Y los niños y niñas aprenden a través del juego. ¿Y dónde juegan? En los recreos. No se les puede eliminar el recreo. ¿Qué sentido tiene que hasta hace una semana niños y niñas en verano hayan estado en piscinas, en parques, y hayan estado sin ningún problema a nivel legal, de que eso se haya censurado, de que eso se haya acotado, y ahora se plantee en algunos centros escolares eliminar el recreo? Es como si en verano se les hubiera prohibido ir a la piscina o ir al parque. Y este espacio lo necesitan para aprender, para socializar, para adquirir habilidades sociales, para hacer amigos, para aprender y vivir. Viven y aprenden a través del juego. Y aquí volvemos de nuevo al debate sobre, perdonad que me haya ido, sobre el aspecto presencial o mixto. Debemos abogar por una vuelta al cole presencial, porque lo presencial primero al final es volver en la medida de lo posible a esa normalidad. Pero si no se puede garantizar la seguridad, no se puede volver a lo presencial. Hay que adaptarlo. Hay que hacer todo lo posible. Hay que tomar todas las medidas. Como digo, bajar ratios, contratar a más docentes, potenciar medidas de conciliación. Sobre las pruebas que se van a hacer.
No podemos hacer pruebas aleatorias. ¿Cómo escoges ese criterio? De manera aleatoria pruebas al alumnado. Habrá que seguir algún criterio. Ahora vamos a coincidir, quizás muchas familias que han estado en distintas partes de España, en distintos sitios, que han viajado. Por tanto, habrá que hacer alguna especie de criba para ver a quién se le da prioridad. Quizás si una familia ha estado en una zona donde a lo mejor hay más posibilidades de contagio, es interesante contemplar eso como una variable más. Y por supuesto, con esto, tratarlo con respeto, con educación, entre todos. Creo que esto es lo más importante que se puede hacer. Porque para un niño o una niña, en el momento en el que a lo mejor, ojalá no, pero, ¿vale? Pues se notifique que lo tiene, que se trate con comprensión, no con rechazo. Que no sea parte de esa persona del grupo en el sentido psicológico, como la rarita, la que está enferma, la que no merece estar en el grupo, con respeto. Somos equipo, y lo que vean los niños es lo que ven de los adultos. Por lo tanto, insisto, en esto tenemos que estar unidos. Creo que aquí hay muchas medidas que se están tomando sin tener en cuenta a las familias y sin tener en cuenta a los profesores. Vi hace poco en Espejo Público una conversación entre un periodista con un profesor que le culpaba de no haberse movilizado antes. Profesores y profesoras llevan años pidiendo que se bajen ratios, que se den más medidas, más medios, más personal. Eso de culpar ahora a los profesores, primero es un desconocimiento total de la situación, y que creo que la labor de cualquier periodista es informarse antes de hablar y antes de opinar. Bueno, lo voy a dejar por aquí porque, bueno, me extendería un poco más hablando un poco sobre lo mismo. No puedo dar más información porque es que la información es la que se tiene. Os he intentado mostrar un poco lo que considero que es lo más relevante, que creo que es el aspecto relacionado con menores, con estudiantes, con familias. Creo que es un aspecto que conviene mencionar, que conviene hablar y que conviene sobre todo debatir. Este vídeo también está hecho un poco para que podáis debatir, para que opinéis en los comentarios y que entre todos nos podamos, bueno, retroalimentar con la información. Si este vídeo te ha gustado, si consideras que de alguna manera esto te puede ayudar, que te puede servir o que la información que tienes en este canal, te voy a dejar por aquí alguna lista de reproducción que considero que en estas circunstancias nos pueden venir muy bien a todo el mundo. Por supuesto, te animo enormemente a que te suscribas al canal y si hay algo que pueda hacer por ti, si hay información que te pueda compartir, bienvenido sea. Nada más, lo voy a dejar por aquí, nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.